A ver qué tal, a ver qué os parece. Yo creo que va a ser completa. Vamos a tratar de abarcar varios temas dentro de lo que puede ser la fiesta de Shavuot. Y, y bueno, espero que os sea de edificación a todos. Y bueno, a los hermanos que nos sigan también, que no lo vamos a transmitir, vamos a grabarlo. Pero bueno, los hermanos que ya estaban grabando. Pues a los hermanos que nos estén viendo en YouTube en diferido, pues que también les sirva y nos comenten las dudas que tengan y todo eso, ¿no? Porque son muchas cosas de esta fiesta. Bien, la fiesta, la cita, ¿no? Que es una de las tres de peregrinación, como ya sabéis, las tres en las que había que ir a Jerusalén, ¿no? Al templo, a llevar lo que se conoce, lo que son los bikurim, los primeros frutos, las primicias. Hay que distinguir esto de Omer Reshit, que es la primicia de la primicia, el, lo que era lo primero que maduraba, lo primero que maduraba hace 3 meses, ¿no? Más o menos en la época, cuando empezaba la primavera, más o menos. Eso era lo primero que se llevaba al templo. Pero ahora se lleva más cantidad y más es cuando comienza la cosecha. Hay que distinguir Bikurim de Omer Reshit. Y bueno, luego también Shavuot significa semanas, ¿vale? Viene de Shavua, semana, cuando decimos Shavuatov, buena semana, pues esta Shavuot es el plural, Hag HaShavuot, fiesta de las semanas. También se le llama otros nombres, por ejemplo, Hakatzir, fiesta de la cosecha, porque es cuando se empieza a cosechar los frutos de la tierra, o sea, el trigo, la cebada, todo, o sea, lo que hay en la tierra. Luego hay otros frutos que maduran más tarde, como puede ser la vid, a lo mejor, ya prácticamente en la época de Sukkot, pues cuando se cosechan otros frutos, ¿no? Los higos también maduran ya en este tiempo. Y luego hay otro nombre que recibe esta fiesta que es Seman Matan Toratenu, el tiempo o la época de la entrega de nuestra Torah. Así se le llama también. Y bueno, comentar que por supuesto la noche de Shavuot que hemos pasado se la conoce como Leil Tikkun Leil Shavuot, es decir, la corrección, Tikkun es como rectificación, corrección o como una noche, bueno, bajo su concepto por supuesto, de como una manera de rectificar errores, básicamente, bajo la concepción judía, pero bueno, es una noche pues que se dedican a hacer una vigilia y están toda la noche estudiando las escrituras, leyendo Ruth, como hicimos ayer un poco, pero también leen otros pasajes de las escrituras y están pues toda la noche prácticamente. Algunos hacen vigilia, otras no, pero es eso, ¿no? Bien. Vamos a ir a Levítico 23, que es donde se describe por primera vez esta fiesta. Bueno, creo que, de hecho, en Éxodo creo que también se menciona la fiesta, pero no se describe como aquí en Levítico. Vamos a ir a Levítico 23, 15. Dice así: contaréis desde el día siguiente al Shabbat, desde el día que hayáis hecho llevar la gavilla de la ofrenda mecida, que es el Omer Reshit. 7 semanas completas, que es lo que hemos hecho. Hemos estado semana tras semana contando los días que pasaban. Bueno, antiguamente pues se hacía igual, ¿no? Prácticamente. Y hasta el día siguiente, al séptimo Shabbat, contaréis 50 días. Recordad que dijimos, nosotros lo hemos hecho pues según al siguiente día al Shabbat semanal, que los ortodoxos lo hacen al siguiente día al Shabbat de la fiesta. Pero nosotros lo hemos hecho así. Y haréis... Muy bien, se me ha ido. Y haréis acercar el nuevo grano, que es bastante interesante, el nuevo grano, o la nueva ofrenda vegetal, a Hashem, ¿vale? De hecho, en hebreo aparece Minhat Hadashah. Ya sabéis, bueno, ya hemos hablado muchas veces de los tipos de ofrendas y de korbanot, de sacrificios. Y Minhat es la ofrenda vegetal. Y bueno, esto se considera, ¿no? Los bikurim son como una ofrenda vegetal, ¿no? Para el Eterno. Y Hadashah, que es ofrenda vegetal nueva o mejorada.
es como más que lo que se hizo en el Omer Reshit, pues más, ¿no? Más abundante, mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque el símbolo de ¿cuál es el símbolo de esto que estamos viendo? El Omer, ya sabéis, que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que es la resurrección de Mashiach, ¿no? Es lo que representa. Y que a él se le llama, de hecho, el Reshit, el principio de la creación de Dios. En Apocalipsis se le llama así, el Reshit. El Logos, ¿no? También. Y Bikurim son las primicias que él redime, o sea, prácticamente. O sea, eso es lo que significa. Es decir, que hay un periodo donde pues eso, las primicias representan a la cosecha de Dios, que él ha redimido. ¿Vale? Bueno, más o menos creo que habrá quedado claro. Esa es la idea. Leemos el versículo 17. Desde vuestros asentamientos llevaréis 2 panes de 2 décimas de flor de harina, horneados con levadura, que esto se diferencia de los panes y levadura, que esto tiene levadura, como ofrenda mecida, como primicias a Hashem. ¿Por qué? Porque la levadura, Mashiach hace una parábola muy interesante de la levadura, ¿no? De la mujer con la levadura, que es como el reino de Dios, ¿no? Es muy interesante. Y podemos decir que el Omer, la resurrección de Mashiach, el siguiente punto del proceso es que el reino ya ha madurado, ha leudado y ya ha crecido y ya se ha establecido el reino, ¿no? Como consecuencia de esa obra de Mashiach, de su sacrificio y de su resurrección. O sea, que él produce un reino gracias a eso, ¿no? A ese acto, ¿no? que él realizó principalmente, ¿no? Y bueno, la palabra bikurim, así para un poco que tengáis también un poco, que entendáis cómo funciona la gramática hebrea, ¿no? Bikurim viene de Bejor, que ya sabéis que es primogénito, lo hemos mencionado muchas veces. Bejor es el primogénito o heredero, y la Bejorá es la primogenitura, lo que le vendió Esaú a Jacob por un plato de lentejas. Esa es la idea, ¿no? Entonces Bikurim son los primogénitos, y por eso Mashiach es el primogénito de entre los primogénitos, ¿no? O sea, es el primogénito de los muertos, se le dice. ¿Por qué? Porque es el primero en resucitar, pero luego nosotros también seremos transformados o levantados, ¿no? Esa es la idea. Bien, vamos a el versículo 18. Estamos analizando este pasaje y luego ya iremos viendo más cosas. Y con el pan habéis acercar 7 corderos sin defecto de 1 año, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Hashem con su ofrenda vegetal y sus libaciones, ¿no? Luego, aparte de esto, de esto que está describiendo Levítico, estas ofrendas, había más ofrendas. Había una serie de sacrificios añadidos a la fiesta que están descritos en Números, si no me equivoco, que se conoce como el Musaf, exacto, el Musaf. Y de hecho, en la fiesta se suele leer también el Musaf durante la noche. Se suele leer todo lo que se ofrecía como añadido a esto, ¿no? Y dice además que se añade una ofrenda ígnea o un holocausto de olor que traducen mal, apacigua para Hashem, porque no, apaciguar era lo que hacían los paganos a sus dioses, o sea, esto no tiene nada que ver. Lo que trataban de hacer los paganos era eso, apaciguar a los dioses, a la ira de los dioses, ¿no? Eso es un concepto pagano, ¿no? Está muy mal traducido. En hebreo dice reyaj nijoaj la Hashem, es decir, un olor, reyaj, un olor, nijoaj, que agrada o que trae descanso para Hashem. Sí, porque de hecho de nijoaj viene de menujá, la misma raíz menujá, que es reposo. Y viene de Noaj, que, bueno, de hecho Noaj, ya lo conocemos quién es, ¿no? Noé. Significa también descanso. Es decir, es una ofrenda que trae descanso para Hashem o de Hashem, también se puede entender. Es decir, de parte de Hashem trae este descanso.
Uf, esto se me va. Entonces, bueno, esa es la idea. Muy interesante. Y clara referencia es una clara referencia al Corban de Mashiach, que nos trae descanso de parte de Hashem también, ¿no? De todas nuestras obras, como dice la Escritura. Y bueno, incluso es interesante cómo en inglés esta palabra la traducen como sweet, que es dulce, como agradable, ¿no? En el sentido de que es agradable. ¿Por qué? Porque el holocausto es el sacrificio que representa el sacrificio que realizó nuestro Mashiach por amor de nosotros. O sea, el fuego representa el amor de Dios, eso también tenerlo presente, ¿no? Leemos el versículo 19 que dice: también prepararéis un macho cabrío como ofrenda por el pecado y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrendas de paz, shlamim, ¿vale? Sacrificio de paces, normalmente traduce. Que shlamim es como agradecer a Dios porque Él ha pagado nuestras deudas. Él ha sido propicia a nuestras deudas. El concepto de shalom no solo es de hola o de paz, sino de que Él, nuestras deudas están pagadas. De hecho, lo hemos cantado. Mis votos pagaré a Shalem, a la Hashem, o sea, pagaré al Eterno. O sea, mis votos pagaré al Eterno. ¿Por qué? Porque es el sentido de eso, de pagar una deuda o de ofrecer algo que aunque no satisfaga esa deuda, pues pongo todo de mi parte para saldarla, ¿no? Sí, claro. Sí, tener una paz con Dios, claro, eso implica, pues eso, que tú estás en paz con Él, también en el sentido de que tú no le debes, ya Él ha pagado por ti, o sea, no tienes que pagarle nada. Esa es la idea, ¿no? Y fijaos, o sea, prácticamente casi todos los tipos de ofrendas se ofrecían en Shavuot. Luego, por supuesto, aparte, pues si alguno había pecado, pues ofrecía otros sacrificios, ¿no? Pero bueno, el versículo 20 dice: y el sacerdote los balanceará, o meceará, también se traduce, es decir, que se balanceaban como delante del Eterno, como ofrenda mecida en presencia de Hashem, juntamente con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa consagrada a Hashem para el sacerdote. Era algo que se hacía como para presentarlo delante de Hashem. Porque algo que se balancea es como para significar que está vivo. O sea, porque era un símbolo pues de su pueblo también, ¿no? Ah, Sonia, gracias. Gracias, Sonia. Y dice, serán Kodesh. Claro, lo que dice, claro, también dice, cuando ponen cosa consagrada se refiere a que serán Kodesh, distinción o santidad a Hashem. En hebreo, Kodesh es santidad. Se le da ese nombre. Kodesh también se le daba al santuario, ¿no? Era el nombre que se le daba al santuario. Era distinción, algo diferente, ¿no? El 21 dice: ese mismo día convocaréis una santa convocación, Mikra Kodesh, un llamamiento de santidad, ¿no? Un día, de hecho, Mikra Kodesh, Mikra también significa, es un nombre que se le da a la Torá. Mikra es un nombre que se le da a la Torá porque también en este día, pues, como estamos haciendo, pues se estudia, ¿no? Las escrituras. Bien. Y no haréis ningún trabajo de servidumbre. Estatutos perpetuos en todos vuestros asentamientos por todas vuestras generaciones, ¿no? O sea, que va más allá del solo hecho de estar porque aquí ya está incluyendo que no solo es si vienes a Jerusalén o al templo, si ibas al sitio, sino que si tú estabas en tu asentamiento también lo tenías que guardar, que eso es algo importante, que a veces no se tiene en cuenta cuando se estudia si las citas están vigentes o no. Pues aquí te está diciendo que sí, porque en todos vuestros asentamientos también lo tienes que recordar y santificar y distinguir la cita. Eso es algo importante. Y bueno, además es curioso cómo dice en hebreo, cuando dice en este versículo, porque dice: y llamaréis, proclamaréis en el hueso,
Es algo muy raro porque dice Be'etzem, Hayom Hase Mikra Kodesh. O sea, llamaréis un llamamiento de santidad, pero dice como Be'etzem, que es como huesos, en tus huesos o algo así, en tu cuerpo. Es muy curioso. Claro, en hebreo muchas veces, como pasa con nefesh, ¿no? Como un pescuezo, se refiere a todo el cuerpo, ¿no? Al ser, a la vida, etcétera. Igual con los huesos, cuando se habla de los huesos, pues igual te estás refiriendo a todo tu cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en el Salmo 6, vamos a leer. Este portátil me está tramando. Porque no sé usarlo. Ten misericordia de mí, oh Hashem, Salmo 6.2. Dice, ten misericordia de mí, oh Hashem, porque desfallezco. Sáname, oh Hashem, porque mis huesos se estremecen. Y mi ser, mi nefesh, está turbado en gran manera. Y tú, oh Hashem, ¿hasta cuándo? ¿No? Es como que te presenta la idea pues, de los huesos y luego te dice pues mi ser, ¿no? Porque se está refiriendo a lo mismo. Está diciendo los huesos, pero en general se refiere a todo el cuerpo, ¿no? A todo el ser. Y también es curioso cómo los huesos también se usa para referirse a los fundamentos. A los fundamentos de... ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, los huesos son el fundamento, son los que sostienen toda la estructura muscular, todos los tendones, los que sostienen todo. Y de hecho se compara a los huesos con los mandamientos. Los judíos lo entienden así también. Leemos en Levítico 23-22 y ya terminamos esta parte, ¿no? De esta cita. Cuando seguéis la mies de vuestra tierra, y es curioso, ¿no? Porque, claro, tú te preguntas, ¿por qué está diciendo esto, ¿no? Aquí, ¿qué tiene que ver, ¿no? Cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no acabarás de segar el rincón de tu campo, ni espigarás tu tierra ya segada, la dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo Hashem vuestro Elohim. Es curioso porque ayer lo leímos, ¿no? En Ruth, lo estuvimos leyendo, como Ruth pues cumplió esto mismo. Ella era extranjera y en el campo de Boaz estuvo segando, iba detrás de los que trabajaban allí, ¿no? Y hacía esto justo. Por eso sabemos que ese libro pues está hablando de esa época. Y es curioso porque claro, aquí esto es una cita y te está hablando de algo que ya es un mandamiento más práctico, más de tratar con el prójimo, etcétera, ¿no? Y es bastante curioso. Y esto tiene pues un sentido, ¿no? Esto tiene un sentido. Y recordemos que estas citas son sombras de la realidad que es Mashiach. Las citas son una sombra de Mashiach. Cuando tú tienes, claro, el cuerpo tiene una sombra. El cuerpo es la realidad, pero la sombra te dice que hay un cuerpo. O sea que la sombra tiene su importancia también. Leemos Éxodo 34, versículo 22. Dice, celebrarás para ti la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha al terminar el año, que es Sukkot, pero la fiesta de las primicias de la siega del trigo, ¿no? Es curioso. Vamos a leer Colosenses 2, porque ahí nos habla Pablo pues de que es algo muy importante, ¿no? Cuando se lee este pasaje, muchas veces pues se utiliza para decir que la ley ya está abolida, ¿no? Y tal. Pero claro, si lees el contexto, tú entiendes a lo que se está refiriendo. Colosenses 2:8 dice, mirad que no haya quien os esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a las presuposiciones del mundo y no según Mashiach, porque en él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Está hablando de él como de su cuerpo, ¿no? También, podemos decir, corporalmente. Y habéis sido hechos completos en él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha a mano, al despojaros del cuerpo de la carne, mediante la circuncisión de Mashiach,
habiendo sido sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él, por medio de la emuná, de la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. También hablando del bautismo, ¿no? O sea que aquí te está diciendo, está poniendo en contraste la tradición, sobre todo hablando específicamente pues de los judíos de aquel tiempo, ¿no? Que en algunas cosas era contraria, ¿no? a la voluntad divina y a los mandamientos, ¿no? Y a vosotros, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los delitos, cancelando el documento de deuda con los decretos, que nos era contrario, y lo quitó de en medio clavándolo en la cruz. Y después de despojar en ella a los principados y a las potestades, los humilló públicamente a llevarlos prisioneros en desfile triunfal. O sea, habiendo visto todo esto, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida con respecto a solemnidades, a citas, o novilunios, lunas nuevas, o Shabbat, lo cual es sombra de las cosas venideras, pero la realidad es desde Mashiach. ¿Por qué? Porque los Yehudim, los judíos, fariseos sobre todo, juzgaban a los creyentes por no guardar las cosas exactamente como ellos, ¿no? Por eso le decían a los discípulos, o sea, ¿por qué no os laváis las manos conforme a la tradición, ¿no? O sea, ¿por qué no hacéis esto tal? Eso lo vemos, ¿no? Muchas veces en los evangelios. Y Pablo escribe cartas, sobre todo tratando estos temas. Y aquí vemos cómo Pablo les dice que no os pueden juzgar, bueno, ni siquiera un pagano, o sea, pero sobre todo los judíos, ¿no? Los de la circuncisión, como dice Pablo, que les juzgaban por no hacer las cosas con libertad, o sea, guardar la fiesta como ellos, como dice la Torá, sin más. O sea, ¿por qué? Porque estaban envanecidos con su tradición, los judíos, y ya querían imponer su tradición para decir, mira, lo tienes que hacer así, porque así se ha hecho en Israel desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero eso no quiere decir que no lo puedas hacer de otra manera, ¿no? O sea, que no lo puedas hacer simplemente siguiendo la Torá, sin más. O Pesach, por ejemplo. ¿Cómo lo hacía Mashiach? Pues cambiaba, era un poco diferente, como lo hacía Mashiach a como lo hacían los judíos en aquel tiempo, variaban algunas cosas. Pues claro, los judíos no aplicaban todo a Mashiach, ni el sacrificio del cordero, ni nada. Pero él sí lo hizo, ¿no? Nos lo enseñó así. Por eso dice que no se juzgue, ¿no? Porque la realidad es Mashiach. O sea, y las fiestas apuntan a él, al final. Es la verdadera forma de entender y practicar estos preceptos. Así que, bueno, importante, ¿no? Para entender cómo debemos entender pues este pasaje, ¿no? del versículo 22, de los extranjeros, ¿no? Y tal. Leemos Deuteronomio 24, 19, aparece esta misma mitzvah, este procedimiento. Dice: cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no te volverás a recogerla. Será para el prosélito, el ger, que puede ser extranjero, pero sobre todo es el ger. Bueno, hay distintos tipos de ger, ¿no? Según la tradición judía, pero bueno, en este contexto, el que vivía como extranjero, también dice la Escritura que tenía... ¿Qué dice la Escritura? La misma ley será para el extranjero que para el natural, ¿no? O sea, que el ger era el prosélito, el que se estaba convirtiendo, ¿no? Será para el prosélito, el huérfano y la viuda, a fin de que Hashem tu Elohim te bendiga en toda obra de tus manos. Cuando vares tus olivos, no los repasarás después. Será para el prosélito, el huérfano y la viuda. Y lo vuelvo a repetir. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás detrás de ti. Será para el prosélito, el huérfano y la viuda. Es como que lo escribe para un tonto, ¿no? Para decir, a ver, si no te ha quedado claro, no lo hagas, ¿sabes? Te lo digo con otras palabras, a ver si lo entiendes, ¿eh? Recuerda que fuiste esclavo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te ordeno cumplir esta palabra. ¿Por qué? Porque fue esclavo. ¿Qué pasa? ¿Acaso los egipcios trataron bien al pueblo de Israel? En principio, o sea, sobre todo en los últimos años no, ¿verdad? ¿Qué le está enseñando Dios con esto? Pues tú les vas a tratar diferente, tú no vas a ser como ellos.
Si ellos te han hecho mal, tú le vas a devolver bien. Como enseña nuestro Señor Mesías, Mashiach, ¿no? Y los apóstoles. Debemos devolver mal por bien. Si ellos nos hacen mal, nosotros les hacemos bien para amontonar ascuas sobre su cabeza, ¿no? Fijaos, la Torá tiene este principio. Bien. Y además el ger también se entiende que era el refugiado espiritual. También se entiende eso porque muchos de otras naciones que salían con problemas, ¿no? Venían a Israel en busca de refugio, muchas veces. Y entonces el ger, pues Dios quería acoger a los extranjeros, pues al igual que un huérfano o una viuda, ¿no? Que a lo mejor estaba maltratado, pues quería que se les tratara bien. Vamos a leer Mateo 7, versículo 12, porque él pues habla de este principio, ¿no? También lo dice con otras palabras. Dice, así que todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también hacedle vosotros, porque esta es la Torá y los profetas. Te está diciendo que la Torá y los profetas hablan de este principio. O sea, la Torá y los profetas hablan de esto. O sea, ahí como acabamos de ver. Esta es la esencia, ¿no?, de la Torá y los profetas. Es decir, ser piadoso y generoso como lo es nuestro Padre. Básicamente. Ahora vamos a otro pasaje que se habla de Shavuot, que está en Deuteronomio 16, que bueno, de hecho Dani lo ha leído, ¿no?, antes, pero vamos a darle un repaso. Del capítulo 16, versículos 9 al 11 creo que es. Bien, dice, contarás 7 semanas, comenzando a contar las 7 semanas desde que empiece la hoz en la mies, que era pues con el Homer. Entonces celebrarás la cita de las semanas en honor de Hashem tu Elohim. Darás una ofrenda voluntaria, se solía hacer esto, de tu mano, según te haya bendecido Hashem tu Elohim. Y te alegrarás ante el rostro de Hashem tu Elohim. Eso dice en hebreo. Te alegrarás ante el rostro de Hashem tu Elohim. Tú y tu hijo y tu hija y tu siervo y tu sierva, el levita que está dentro de tus ciudades y ¿qué más? El prosélito, el huérfano y la viuda que estén en medio de ti, en el lugar que Hashem tu Elohim escoja para que allí sea invocado su nombre. Y te será recordado que fuiste esclavo en Egipto y observarás y cumplirás estos preceptos. Cuando dice preceptos dice Jukim, que son las leyes inmutables de Dios, como las leyes del cielo, del sol, de la luna, etcétera. Son promesas, además, porque todos estos no eran simples procedimientos, sino que eran promesas que apuntaban a algo, a una realidad que es Mashiach, ¿no? Y bueno, alegrarse por salir de Egipto, ¿no? Es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Y luego danzaremos un poco, ¿no? Sí, sí. Si no nos lo impiden. Y vamos a hablar sobre el concepto, la idea un poco de, bueno, así un poco, no mucho, sobre Hakatzir, es decir, sobre la cosecha, ¿no? Como se conoce esta fiesta. Leemos Apocalipsis, capítulo 14, versículo 14. Vamos a leer esto, que es muy interesante. De hecho, pues, Apocalipsis, hay muchos comentaristas, ¿no?, que lo hablan, ¿no? Que Apocalipsis está lleno de referencias a las fiestas, a los elementos del santuario, etcétera, ¿no? Dice, miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios.
y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Bien, aquí, bueno, a mí siempre me parece interesante eso del final, pero bueno, será para otro día. Aquí vemos una referencia tanto a la fiesta de la cosecha, que es Shavuot, como a Sukkot también, porque en Sukkot se hacía la vendimia de las... Se hacía la vendimia, ¿no?, de las uvas. Y bueno, es interesante, ¿no?, porque habla de, bueno, de ha llegado la hora de segar, ¿no? Entonces es una referencia a las dos citas. Hablando, bueno, algunos han interpretado esto como el rapto, ¿no? Pero algunos cristianos, pero no tiene nada que ver, ¿no? Sabemos que esto es una referencia a las citas. Y vamos a ir viendo y entendiendo un poco más por qué espiritualmente qué significa esto de la cosecha, ¿no? Aunque ya lo he comentado, ¿no?, que tiene que ver con, pues bueno, con también el derramamiento del Ruach HaKodesh, ¿no? Con, por ejemplo, si leemos Hechos, se nos habla, ¿no?, de que 3000 se convirtieron en un día. O sea, como que hubo una gran cosecha de personas en ese día, ¿no?, cuando fue derramado el Ruach en Shavuot. Entonces esa es la idea, ¿no? Vamos a leer ahora Juan capítulo 4, versículo 35 en adelante, y dice: ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, ¿no? Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros no habéis entrado en sus labores, ¿no? Es un poco lo que dice Pablo también, que uno sembró, Apolo regó, ¿no?, y tal. O sea, que es como que a veces Dios usa a diferentes personas para cosechar espiritualmente, ¿no?, a diferentes personas. O sea, en el sentido de que el trigo, ¿no?, pues en este caso, o la cebada, pues representa personas, ¿no? Es bastante curioso. Y habla, pues eso, de la vida eterna, ¿no? Recoger fruto para vida eterna. Y bien, vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar un poco sobre la entrega de la Torá, ¿no? Ahora después vamos a hablar un poco más sobre Shavuot en Hechos, pero vamos a hacer un poco una ojeada a citas o costumbres que se entienden, ¿no?, en la literatura judía sobre la entrega de la Torá. Porque se dice que esta época es la entrega de la Torá también, ¿no? Ya lo dijimos ayer, ¿no? Algunas veces algunos hermanos nos han preguntado y nos hemos dicho que realmente no hay una fecha específica. O sea, la Torá no te dice fue en este día cuando se entregó la Torá. O sea, no te dice exactamente cuándo. Se supone que más o menos es aquella fecha, ¿no? Porque te dice que llegaron al desierto de Sinaí en el mes tercero, que es el mes de Sivan, que es este en el que estamos, ¿no? Pero no te dice exactamente cuándo, ¿no? La Torá. De hecho, pues, bueno, los judíos tienen una fecha fija, ¿no? Y ahí suponen que o ese día o el día anterior. También hay un debate, ¿no?, sobre si fue un día o el anterior, pero bueno, más o menos esa es la idea. Vamos a leer en el Talmud, en el Tratado Shabbat 86b, 5 al 80, bueno, sí, creo que es 86b, 5. Dice: los sabios enseñaron, el sexto día, el mes de Sivan, los 10 mandamientos fueron entregados al pueblo judío. O sea, fijaos que ellos no dicen que toda la Torá, porque saben perfectamente que la Torá pues fue un proceso que se fue entregando poco a poco, ¿no? Pasaron muchos días. Pero sí que dicen que los 10 mandamientos fueron entregados al pueblo judío. Rabí Yosei dice: el séptimo día del mes. Rabá dijo: todos están de acuerdo en que los judíos llegaron al desierto de Sinaí en la luna nueva. Eso lo dice la Torá, o sea, no como está escrito aquí. En el tercer mes, después de que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, el mismo día entraron en el desierto del Sinaí. Está en Éxodo 19:1. Sin explicar qué día era, ¿no?
Éxodo 20:18 leemos, porque es un versículo que ha citado, ¿no? Sí, bueno, vamos a leer este versículo, ¿no? Porque habla de los truenos, y vamos a leer una cita muy interesante del Talmud que habla de esto, del pueblo cuando llegó al Sinaí, cuando recibieron, ¿no? Oyeron las voces, ¿no? Y vieron y oyeron, ¿no? Los 10 mandamientos, ¿no? Fijaos lo que se dice. Y todo el pueblo percibía o veía, dice el texto hebreo, los truenos. En hebreo truenos es kolot, es decir, voces, para que quede claro. Y los relámpagos y el sonido del shofar y el monte que humeaba. Y todo el pueblo atemorizado se mantuvo lejos, ¿no? Fijaos. Dice esta cita: el 50º día de la cuenta del Omer es la festividad de Shavuot. El servicio de oración es como la fiesta de Pesaj. Más bien decimos la fiesta de Shavuot, el momento de la entrega de nuestra Torá. Decimos Halel completo, es decir, recitan el Halel, como en Pesaj. Sacamos 2 rollos de la Torá y leemos la primera de las 5 secciones, desde el tercer mes hasta el final del pedido, de la porción. El Maftir se lee en el segundo rollo, en el día de las primicias. Como Haftará, o sea, los profetas, leemos el carro de Ezequiel y terminamos con el verso y el viento me llevó. Bueno, es curioso. Leen esa parte de Ezequiel que hace referencia a cuando Ezequiel tiene esa visión, ¿no? También curioso, tiene pues su relación con esto. Dice, bueno, ayer explicó, no sé quién lo dijo, pero ya sabéis lo que es el drash. Pablo hace uso de esta, digamos, método de interpretar la escritura, que es juntar varios pasajes que hablan de lo mismo, ¿no? Básicamente, para extraer una enseñanza. Pues vamos a leer un midrash, precisamente, que va sobre eso, que está en Éxodo 22, del 3 al 4. O sea, un midrash sobre este texto. Vamos a leer Éxodo 22, 3 al 4. Bueno, no, él lo está citando. Dice: ahora los israelitas se decían entre sí, pero ¿dónde se encuentra la sabiduría y dónde está el lugar de la comprensión? Y él cita Éxodo 20, 18. Ahora todas las personas percibieron los truenos, es decir, las voces. ¿Cuál es el significado de las voces? En plural. Fue simplemente que una voz divina, según dice él, por supuesto, pero vamos a ver, eso está interesante. Una voz divina se transformó en 7 voces o 7 truenos y luego de 7 a 70 lenguas. ¿Y por qué 70 lenguas? Para que todas las naciones escuchen. ¿Por qué? Porque fijaos que cuando Israel salió de Egipto había muchas naciones con ellos. O sea, en Egipto habitaban pues extranjeros de muchas naciones y salieron con Israel. Por eso se le dice el Efraf, multitud mixta, porque había de diferentes naciones ahí que salieron con ellos. Y bueno, eso es una tradición, pero que nos conecta mucho con el Pentecostés de Hechos 2, ¿no? También, que es lo interesante. Leemos en Apocalipsis 10 sobre los 7 truenos, que aparece en Apocalipsis, esta referencia. Dice: vi a otro ángel fuerte que descendía del cielo envuelto en una nube. El arco iris estaba sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. En su mano tenía un pequeño rollo abierto, y poniendo su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando clamó, los 7 truenos emitieron sus propias voces. Cuando los 7 truenos hablaron, estaba a punto de escribir, pero oí una voz del cielo que decía: sella lo que hablaron los 7 truenos y no lo escribas. Curioso, ¿no? Algunos dicen que esto es una referencia, es un símbolo que te hace referencia a la Torá y a la entrega de la Torá y tal, ¿no? Pero bueno, está curioso, ¿no? Los 7 truenos y las 70 lenguas. ¿Por qué? Porque sabemos que en Hechos 2 sí descendieron lenguas de fuego, ¿no? Se dice que aparecieron lenguas de fuego en cada uno de los discípulos y que cada uno hablaba en el idioma de donde procedía, en su idioma de origen. Y es curioso. Bueno, lo de las 70 naciones, por si alguien no lo sabe, lo recuerdo, pero
Son los 70 hijos descendientes que tuvo Noé, los primeros 70 descendientes. Que cada uno se repartió pues, en diferentes partes de toda la tierra conocida, ¿no? Leemos Hechos 2, del 2 al 4, dice: Y de repente llegó del cielo un estruendo, como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía hablar. Esto es importante, o sea que el Espíritu era el que decidía cómo hablaba cada uno, ¿no? Esto es importante. Vamos a leer ahora un comentario sobre es que tú lo lees y dices, ostras, dicen esto, ¿no? Se parece mucho a Hechos 2. Sobre la entrega de los 10 mandamientos, ¿no? Rashi dice esto. Cuando dice, y se quedaron lejos, se quedaron a 12 millas de distancia, igual a la longitud de su campamento, y dice, y ángeles ministradores vinieron y los ayudaron para traerlos de regreso, como está dicho. Los ángeles de Salmo 68:13, cita él esto, los ángeles del Dios de los ejércitos les hicieron seguir adelante, ¿no? O sea, como que ángeles ministradores vinieron sobre ellos. De hecho, dice la Escritura, creo que es Pablo en que lo dice, no sé si en Romanos o en Corintios, no recuerdo bien, pero dice que la Torá fue dada por manos de un mediador, o sea, por medio de ángeles. Eso lo dice la Escritura. O sea, que es muy interesante que los ángeles sí que estaban presentes. Hay otro pasaje en el Tanaj que dice que Dios vino con decenas de millares, con su ley de fuego, ¿no? Esos son pasajes que están en la Escritura, seguro que os suenan. Está muy interesante. Y esta es otra cita también, que es la que verdaderamente a mí me llamó la atención, ¿no? Que es un midrash también, de la Parashá Yitro, de la porción de la Torá, que es Tanjumá, midrash Tanjumá se llama. Dice, el santo bendito sea dijo que no hay dolencia que no tenga cura, y la cura y el fármaco para cada dolencia han sido predeterminados. Bueno, eso es algo que ellos entienden, ¿no? También. Si deseas que tu cuerpo esté libre de dolor, dedícate a la Torá, ya que es un bálsamo curativo para todo el cuerpo. Sabemos que es una cura para la cabeza, ya que se dice, ella dará a tu cabeza una coronilla de gracia. Para el corazón, como está escrito, escríbelos en la tabla de tu corazón. O sea, si fijáis, el Midrash lo que está haciendo es coger varios pasajes que hablan como de la Torá, como una cura para nosotros, y lo está poniendo todo junto, ¿no? Y para el cuello, como está escrito, y cadenas, y es un collar, ¿no?, alrededor de tu cuello. Y para las manos, como está escrito, y te será por señal en tu mano. Y para el ombligo, como está escrito, será salud para tu ombligo. Proverbios 3:8. Y para todos los huesos del cuerpo, como se dice, y tuétano a tus huesos, o algo así dice. Bueno, salud a tus tuétanos. Dice, siguiendo este Midrash, dice, Josué, hijo de Leví, declaró, el santo, bendito sea, demostró esto cuando dio la ley. Antes de la salida de los israelitas de Egipto, algunos de ellos habían resultado heridos como resultado del trabajo peligroso que realizaban con barro y paja. Las piedras de los edificios habían caído sobre ellos, rompiéndoles las manos y mutilando sus piernas. Curioso. Pues eso es muy posible, era muy común, esos trabajos eran muy peligrosos. O sea que tiene mucha lógica. El santo bendito sea dijo, no es justo que dé mi ley a hombres imperfectos. ¿Qué hizo entonces? Dio instrucciones a sus ángeles para que descendieran y los sanaran. Bastante curioso. Tiene mucho sentido. ¿De dónde sabemos que ninguno de ellos era ciego? Bueno, luego dice que no eran ciegos porque vieron los truenos, no eran sordos porque escucharon, etcétera, etcétera. Bueno, cita pasajes también, ¿no? Pero la clave aquí es que, al igual que pasó en Hechos, es posible, bueno, esto dice el Midrash, ¿no?, pero es posible que efectivamente pues sucediera lo mismo que en Hechos, que recordad que no solo recibieron el don de hablar en diferentes lenguas, sino que también recibieron poder para sanar a personas, ¿no? Y que, bueno, lo principal, ellos también entienden que lo principal
¿Qué hace el Espíritu? Es escribir esto en tu corazón. Estas leyes. Claro, lo que pasa es que, evidentemente, sin el Mesías, pues de nada sirve, ¿no? El esfuerzo. Porque tienes que tener una referencia para poderlo aplicar de la forma correcta. Pero es muy interesante ver cómo ellos entienden cosas parecidas a lo que se refleja en el Evangelio, a pesar de, pues eso, no reconocer al Mesías, ¿no? Por eso dice la Escritura que tienen un velo, y es tal cual. O sea, tienen un velo que, a pesar de dar bastantes cosas en el clavo, pues no terminan de verlo, ¿no? De hecho, Pedro ese mismo día sanó a una persona que era coja, ¿no? De nacimiento, si no me equivoco. O sea que eso es algo muy, muy interesante. Bien, seguimos leyendo. Vamos a leer una cita sobre, bueno, no sé si voy a leer esto, es un poco largo. Básicamente habla sobre el Tikkun Leil Shavuot y lo que se lee y lo que se hace, pero bueno, yo creo que lo vamos a dejar. También se acostumbra a leer el Salmo 68. Vamos a pasar a Shavuot en Hechos 2. Luego me gustaría leer un poco algunas citas de la Mishnah que hablan de cómo se hacía todo en la época del Segundo Templo, cómo se celebraba esta fiesta. Algunos detalles. Sobre Shavuot, pues bueno, los discípulos entendieron que lo que sucedió en aquel tiempo pues era el cumplimiento de lo que decían los profetas, ¿no? Jeremías 31 dice, a partir del versículo 31, «He aquí vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel», o un pacto mejorado, también se entiende, porque no deja de ser el mismo, realmente, es el mismo pacto, pero mejorado, más completo, porque tienen más y mejores promesas, ¿no? Como dice Hebreos, basado en mejores promesas. Y haré un pacto mejorado o nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Y mi pacto que ellos invalidaron, a pesar de ser yo su Señor, dice Hashem. Porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Hashem, pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie enseñará a su prójimo ni nadie a su hermano diciendo conoce al Señor, pues todos ellos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. O sea, es la misma ley que fue dada en el Sinaí, pero escrita en el corazón. Leemos Ezequiel 11:19. Dice, les daré otro corazón y pondré un espíritu nuevo, un ánimo nuevo, mejorado, renovado, dentro de ellos. De la carne de ellos quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y es muy curioso porque dice Jeremías 23:29, he aquí, ¿no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como un martillo que rompe una roca? O sea que la palabra enternece el corazón. O sea, la palabra, las promesas sobre todo, de Dios, a través de Mashiach, ¿no? El ánimo de Mashiach nos enternece el corazón y permite que las leyes verdaderamente sean escritas en nuestro interior, ¿no? Eso es lo que hace el Espíritu, ¿no? Y claro, surge una pregunta, porque claro, uno observa lo que sucedió en Hechos 2 y uno ve que no volvió a suceder hasta nuestros días, algo semejante, y uno se plantea, claro, si el Ruach HaKodesh está con nosotros como lo estaba en aquel tiempo. Evidentemente yo entiendo que muchos de vosotros sabéis que sí que está, ¿no? Porque de hecho si no podríamos tener este sentido de querer aguardar sus mandamientos de la misma forma que en aquel entonces, ¿no? No tendríamos este deseo por querer saber más de él, ¿no? Pero sí que es cierto que muchos cristianos, es muy típico en el cristianismo esperar como pues algo más potente, ¿no? Como una manifestación de Ruach como lo había en aquel entonces, ¿no? Vamos a reflexionar sobre esto. Vamos a leer en las palabras de nuestro Señor Yehoshua lo siguiente,
En Mateo 28, la famosa gran comisión, ¿no? Como la llama, leemos a partir del versículo 16, que hay detalles que a veces lo lees y no te das cuenta, ¿no? Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Yahoshua les había mandado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Es curioso, todavía no habían recibido el Ruach, ¿no? Evidentemente. Yahoshua se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Abba, del Hijo y del Ruach HaKodesh. Bueno, ya sabéis, este versículo complicado, pero bueno, lo importante es lo del contexto, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y eso me parece una clave, ¿no? Porque el Ruach HaKodesh, de hecho vamos a leer algunas citas del Mesías donde él lo dice, ¿no? Que él iba a estar con nosotros. O sea, que él realmente mediante su Ruach está con nosotros como si lo estuviera presente físicamente. Lo que pasa es que nosotros pues dudamos, ¿no? Pero como dudaron ellos, pero es así, es una realidad. Dice, y estando juntos, Hechos 1, versículo 4 en adelante, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual oyeron hablar, porque Juan a la verdad bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu de Santidad después de no muchos días. Por tanto, los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Él les respondió, a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso por su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Ruach HaKodesh haya venido sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Claro, hay partes, o sea, parece difícil, pero sí que es cierto que todavía hay partes del mundo donde seguramente todavía el Evangelio no ha llegado, incluso hoy, porque hay tribus, no sé, en partes como, no sé, Siberia o Nueva Zelanda o lugares muy inaccesibles, todavía hay sitios donde nunca se ha oído el Evangelio, a pesar de que prácticamente se ha oído ya en todo el mundo, ¿no? Pero es bastante curioso que esto es algo que tiene que suceder. Por lo cual la hora del Ruach HaKodesh sigue vigente. Si me aman, guardarán mis mandamientos, dice Juan 14:15. Y yo rogaré a Abba y les dará otro abogado, parácletos, en griego. O sea, no es consolador, sino abogado, para que esté con ustedes para siempre. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y está en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Le dijo Simón Judas, ¿vale? No el Iscariote, sino que este era el Simón Judas. Señor, ¿cómo es que te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Josué y le dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. ¿Por qué? Porque o sea, el Ruach está presente en nosotros, pero no se ha manifestado al mundo, por eso el mundo no lo conoce. La segunda venida ya, pues sí lo ve todo ojo, ¿no? Pero esto es diferente. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que escuchan no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas les he hablado mientras todavía estoy con ustedes, pero el abogado, el Espíritu de Santidad, que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, yo se la doy a ustedes. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Oyeron que yo les dije, voy y vuelvo a ustedes. Si me amaran, se gozarían de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Por eso dice que es necesario que yo me vaya, ¿no? O sea, eso es lo que decía el Mesías. Claro, ya he puesto yo una reflexión aquí. Tú podrías decir, sí, yo reconozco que hemos recibido el don del Espíritu para obedecer, ¿no? Para ser fiel, pero no se manifiesta de una forma tan poderosa como antes. Eso lo podemos pensar, pero mi respuesta es,
La siguiente. Cuando Dios dijo que iba a retirar el Ruach, ¿cuándo Dios dijo, una pregunta, que iba a retirar el Ruach HaKodesh de sus discípulos? Y él dijo que iba a estar hasta el fin, ¿no? Ya que si prometió que lo daría y lo dio y ya no está, pues algo incongruente de ahí, ¿no? Porque le ha faltado su palabra, su promesa. Es como, él ha faltado su promesa si es así, pero no es así. De hecho, bueno, dice Amós 3:7 que no hará nada sin avisarlo, ¿no? A sus profetas. ¿Y si Dios es que simplemente no quiere manifestarse a través de señales como las que hacía antes? Simplemente no es esa la finalidad. Bueno, de hecho vamos a leer ahora un artículo que habla de esto, ¿no? De por qué no hay tantos milagros como antes y todo lo demás. Hay muchos comentarios sobre eso. Pero sí, el milagro más poderoso es un corazón cambiado. Eso lo tenemos todos claro, ¿no? O sea, un corazón enternecido y cambiado es el mayor milagro de todos, porque por más milagros que Dios hiciera a través de Israel, no cambió sus corazones, de muchos de ellos, ni cambió el corazón de Faraón, ni de los que estaban alrededor, ¿no? Mucha gente desea, dice el artículo, que Dios haga milagros para probarse a sí mismo ante ellos. Si Dios hiciera un milagro, una señal o un prodigio, entonces yo creería. Esta idea, sin embargo, está en contradicción con las Escrituras. Cuando Dios realizó poderosos y asombrosos milagros para los israelitas, ¿lograron estos que ellos lo obedecieran? No. Los israelitas constantemente desobedecieron y se rebelaron contra Dios aun cuando presenciaron todos estos milagros. La misma gente que vio a Dios abrir las aguas del Mar Rojo dudó más tarde si Dios sería capaz de llevarlos a conquistar a los habitantes de la tierra prometida. Dice, lea la parábola en Lucas 16, 19 al 31, que habla de Lázaro, ¿no? En ella un hombre en el infierno, bueno, en sentido figurativo, evidentemente, no es literal, le pide a Abraham enviar a Lázaro de entre los muertos para advertir a sus hermanos, pues eso, de que se arrepientan y demás, ¿no? Abraham le dijo al hombre que si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Eso dice el Mesías, ¿no? Claro, y habla de los fariseos indirectamente, de algunos de estos líderes. Yehoshua realizó incontables milagros, sin embargo, la gran mayoría de la gente no creyó en él. O sea, de hecho, bueno, sí, hay zonas, ciudades, localizaciones donde sí que creyeron más en él, pero no le hizo falta tantos milagros. Y bueno, por ejemplo, en Jerusalén o en las zonas de Judea, creyeron menos en él, a pesar de que le hizo también muchos milagros allí. Si en la actualidad Dios realizara milagros como los que hizo en el pasado, ocurriría el mismo resultado. La gente quedaría asombrada y creería en Dios a lo mejor por un corto tiempo, ¿no? Dice. Pero la emuná sería superficial y desaparecería al momento en que algo inesperado o aterrador ocurriera. Una emuná basada en milagros no es una emuná madura. Dios realizó el milagro más grande de todos los tiempos al venir al mundo en la forma humana, ¿no?, de Yehoshua HaMashiach, para morir en la cruz por nuestros pecados, para que pudiéramos ser salvos. Dios aún realiza milagros, muchos de ellos pasan simplemente inadvertidos o se niegan. Sin embargo, no necesitamos más milagros, lo que necesitamos es creer o obedecer con el milagro de la salvación a través de la emuná en Yehoshua. Eso es lo que dice. El propósito de los milagros era el autentificar a aquel que realizaba esos milagros. De hecho, por eso se les llama señales, porque el milagro no está para que tú creas, sino para aquellas personas que eran duras o que les costaba creer, como por ejemplo Tomás, ¿no?, que si no veía y lo tocaba no iba a afirmar su emuná, ¿no? Pero está para mostrar que es verdadero. Hechos 2:22 declara: varones israelitas, oíd estas palabras. Yehoshua Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros sabéis. Lo mismo se dice de los apóstoles, ¿no? O sea, porque Pedro está citando esto para decir que todo eso estaba para mostrar que él era el Mesías, ¿no?, también. Pero no era esa lo más importante, o sea, no por eso era el Mesías,
Porque los judíos, de hecho, lo demandaban, ¿no? Que hiciera señales. Pero él las hizo y no creyeron. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros, dice Pablo en 2 de Corintios 12. Hablando del Evangelio, Hebreos 2:4 proclama: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu de santidad según su voluntad. Nosotros tenemos ahora la verdad de Yehoshua registrada en la Escritura. Tenemos también los escritos de los apóstoles impresos en la Escritura. Yehoshua y sus apóstoles son la piedra angular y el fundamento de nuestra emuná, ¿no? Dice Efesios 2:20. En este sentido, los milagros ya no son necesarios, porque el mensaje de Yehoshua y sus apóstoles ya ha sido certificado y detalladamente registrado en las Escrituras. O sea, los milagros ya se cumplieron en su tiempo, ¿no? Que era lo que debía acompañar al mensaje. Asimismo, al mismo tiempo, dice, no debemos necesariamente esperar hoy que ocurran milagros como los registrados en la Biblia. O sea que bueno, sí que es cierto pues que no quiere decir que nunca pueda ocurrir, sino que simplemente no es que tengamos que estar esperando algo así para creer o que sea necesario, ¿no? En ese sentido. El hecho de que la Escritura del Antiguo Testamento haga énfasis en que Ruach HaKodesh consistía en Torah escritas sobre el corazón, porque eso es lo que dicen los profetas principalmente sobre esto, es más que suficiente para entender que los milagros son solo un complemento para mentes cerradas, sobre todo, y donde estaban acostumbrados a milagros del mal, o sea, de los paganos también, o sea, porque eso también sucedía entre paganos. Y de hecho sucede, milagros o trampas, ¿no? Podemos decir, milagros tramposos, ¿no? Del enemigo. O sea que si acaso hay milagros será en un ambiente donde sea necesario, en el sentido de que tenga que haber una señal o un milagro más fuerte que el otro, ¿no? Para creer, o sea, digamos, ¿no? O para certificar que el poder de Dios es superior al de... Eso es lo que sucedía, si os fijáis. Por ejemplo, en Egipto hay como una especie de rifirrafe, ¿no? entre los magos de Faraón y el poder de Dios, ¿no? A través de Moisés. Y llega un punto que ellos ya no pueden imitarle. O sea, porque eso se hizo para precisamente certificar que el mensaje era el correcto, ¿no? El mensaje divino era ese. Pues eso, pues... con esto no niego, pues pongo aquí, ¿no? Que haya parte de verdad en el hecho de que la falta de fidelidad o de emuná sea una causa de que hoy en día pues no haya tanto milagro o señal del poder de Dios en los creyentes. Pero también es verdad que Mashiach dijo: cuando venga el Hijo del Hombre hallará emuná en la tierra. O sea, eso lo dijo el Mesías. Cuando Él volviera hallará emuná. O sea, dando a entender que cuando Él venga no va a haber emuná. Mucha emuná en la tierra, ¿no? Dando a entender eso. Bueno, en resumen, las señales no se dan para producir emuná, sino para confirmarla, complementarla y bendecir a los que son fieles. Esto es algo importante, ¿no? Dice Hechos 5:32: y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu de Santidad, el cual dio Dios a los que le obedecen, ¿no? También dice Juan 8:38 y 39: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Y fíjate lo que dice el versículo siguiente. Porque sí, Mashiach está citando un Targum de la época, una cita aramea de una lectura de Cantar de los Cantares, ¿no? Pero fijaos lo que dice el versículo 39. Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues todavía no había sido dado el Espíritu, porque Yehoshua aún no había sido glorificado. Es decir, antes de esa época, o sea, de lo que ocurrió en Shavuot, no estaba el Espíritu tan potente o tan manifestado como lo está hoy, porque hoy lo está. O sea, igual que en aquel tiempo, ¿no? Pero bueno, hay que quedarnos con lo que el principal que tiene que producir el Espíritu, que es el fruto del Espíritu, ¿no? Que dice Pablo en Gálatas, ¿no? Vamos a leer Gálatas 5:22. O sea, esto es lo fundamental. O sea, lo demás es un complemento, como cuando tú quieres hacer pues un filete
al Roquefort, filete de ternera Roquefort o algo así, pues a ver, el complemento es la salsa, pero el filete es lo más importante, porque si no, no te alimentas, no vas a comer la salsa solo, ¿no? La salsa da sabor, pero el filete es el cuerpo, ¿no? Es lo principal. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Mashiach crucificaron la carne con las pasiones y los deseos. O sea, no hay ninguna ley que se oponga a esto. Más bien la ley es esto, o sea, ese es el cumplimiento de la ley, básicamente. Toda la Torah habla de esto. Ahora que vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Porque todo lo que estamos aquí, hemos recibido el Espíritu de Dios, porque si no, no seríamos capaces de percibirle o de desear buscarle y conocerle. Eso es así. Como dice la Escritura, su Espíritu testifica a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Vale, ahora, ¿cómo vais? ¿Bien? Llevamos 1 hora. Ahora vamos a pasar a una parte que es un poco más ya complementaria, que no es... Lo principal que quería decir era esto, sobre, bueno, pues eso, no estar obsesionado con, me gustaría oír una Bat Call o algo así, es broma. Pues eso, no es algo que tengamos que esperar necesariamente, pero sí que es cierto que, pues como dice Pablo, hay que desear por los dones, ¿no? También, no es nada malo, o sea, desear los dones del Espíritu, pero lo más importante es el fruto. O sea, el fruto ya de por sí, o sea, ya es algo que es algo que es difícil, o sea, porque dar ese fruto en todos los aspectos es complicado. Y quizás eso es lo más importante a día de hoy, pues entrenarlo y procurar eso, ¿no? Y quizás en un futuro Dios pueda obrar a través de nosotros de una manera más poderosa. Pero Dios pues tiene primero que primero es el uno y luego el dos, ¿no? Como dicen. Vamos a leer Mishnah, el tratado Bikurim, que es un tratado de la Mishnah, ¿vale? Hay varios tratados. Hay tratados, por ejemplo, Moedim, que habla de diferentes fiestas, pero luego Bikurim, que es el de Shavuot, va como un tratado aparte, ¿no? Que es corto, pero es otro tratado. Dice el capítulo 1, son citas salteadas, ¿vale? Pero bueno, vamos a leerlas. Algunos traen las primicias y hacen la recitación, ¿vale? La recitación se refiere a Deuteronomio 26, 5 al que vamos a leer esta recitación. Esto es lo que se lee cuando se entregaba la primicia. Dice así: entonces respondiendo, dirás en presencia de Hashem tu Elohim: un arameo errante fue mi padre, el cual con muy pocos hombres bajó a Egipto para habitar allí temporalmente, y allí llegó a ser un pueblo grande, fuerte y numeroso. Pero los egipcios nos maltrataron y afligieron y pusieron sobre nosotros una dura esclavitud. Entonces clamamos a Hashem, Elohim de nuestros padres, y Hashem oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Hashem nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales y portentos. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que emana leche y miel. Y ahora he aquí traigo las primicias del fruto del suelo que me diste, oh Hashem, y las colocarás delante de Hashem tu Elohim y te postrarás delante de Hashem tu Elohim. Entonces leía cuando se entregaba el Bikurim, ¿no? Las primicias. Y dice la Mishnah, dice, algunos traen las primicias y hacen la recitación, pero dice que otros las traen, pero no hacen la recitación. Bueno, hay otros, por último, que no tienen que traerlas. Estos son los que no tienen que traerlas, o sea, los que no pueden traer Bikurim. Y fijaos, es bastante curioso y tiene su profundidad también. El que planta en terreno propio, pero un retoño o un poco de raíz en el terreno de un particular o comuna. O sea, y esto, bueno, tiene sentido, ¿no? Porque es como que le está robando
el árbol le está robando parte de nutrientes del suelo de otro, ¿no? Así que básicamente la idea es que sea de tu suelo, ¿no? No del suelo de otro. Estás como robando, ¿no? Igualmente el que hunde un retoño de una planta hincada en el terreno de un particular o comunal, pero de modo que crece en su propio terreno. Porque a veces, pues bueno, antiguamente pues no había... No sé si a lo mejor tenías una empalizada para separar, pero tú lo plantabas al lado de la empalizada y la raíz como que se iba para otro terreno, ¿no? Eso podía pasar. El que planta en su propio terreno y hunde el retoño en su propio terreno por medio del cual pasa un camino privado o comunal. Bueno, estos no traen las primicias. Bueno, hay, hay una curiosidad, ¿no? De quién tiene que traerlas y quién no. ¿Y por qué razón no han de traerlas? Dice el que escribe, debido a que está escrito, las primicias de los frutos de tu suelo, lo que significa que toda la producción ha de ser de tu campo. Los arrendatarios que participan de beneficios o por pago de una cantidad fija, los que se han apoderado por la violencia y los ladrones no las tienen que traer por dicha razón. O sea, fijaos que la practicidad y la moral está implícita en estos mandamientos de los bikurim. O sea, ¿por qué? Porque si tú eres un ladrón y te has robado la cosecha, pues no es correcto que lo lleves. Porque para Dios eso no tiene ningún valor. O sea, no tiene sentido. Tiene que ser algo, pues eso, ¿no? Que sea verdaderamente, pues, moralmente correcto, ¿no? A ojos de Dios. Dice, solo se traen las primicias de las 7 especies. O sea, las primicias se traían según esta cita, probablemente lo hacían así en el segundo templo, de 7 especies que crecen en Israel. Pero ni incluso se traen las primicias de los dátiles de montaña, ni de los frutos de los valles, ni de las aceitunas que no son de las mejores. O sea, que se traen de lo mejor que había en la tierra. Dice Deuteronomio 8:8, estos son los que se llevaban a Shavuot. Dice, tierra de trigo y de cebada, de vides, de higueras y granados, tierra de aceite, de olivas y de miel. Es decir, son 7 frutos que son los que se llevaban en Bikurim para ofrendarlos. Son estos 7 que son estos vegetales, ¿no? Estos son los que traen las primicias, pero no hacen la recitación. Y es algo, pues bueno, que yo creo que es incorrecto, ¿no? Porque están como incumpliendo el mandamiento que claramente dice que el prosélito, o sea, tiene la misma ley que el natural, ¿no? El extranjero tiene la misma ley. Pero fijaos lo que ellos dicen. El prosélito las ofrece, pero no hace la recitación porque no puede decir que juraste a nuestros padres darnos. Y que hemos estudiado la identidad, pues que de hecho dice Pablo, pues los que siguen las pisadas de su padre, de nuestro padre Abraham. O sea que Pablo mismo incluye a los gentiles como hijos de Abraham, porque es por la simiente que es el Mesías. O sea, no es por ser naturales. O sea, que esa es la clave, ¿no? Y ellos entienden, no, es que no pueden porque no son naturales. Pues claro que lo pueden decir, porque no van a decir eso, ¿no? Están haciendo ya una discriminación, ¿no? A los extranjeros. Dice, si su madre era israelita, puede ofrecerlas y hacer la recitación. Cuando ora en privado ha de decir, Dios de los padres de Israel, cuando ora en la sinagoga dirá, Dios de vuestros padres. Pero claro, a los extranjeros no podían decir eso, como que estaban excluyéndolos, ¿no? De sus padres, ¿no? De la herencia y tal. Pues algo feo, ¿no? Luego en el 5, bueno, dicen algo bastante curioso, bueno, no sé si leer esto. Porque hablan de, bueno, de un tutor, un comisionado, un esclavo, una mujer, y dice, uno de género duroso, un andrógino, pueden traer las primicias. ¿Por qué? Porque había personas que a veces tenían como problemas en los órganos reproductivos y como que no se quedaba claro totalmente si era hombre o mujer, a veces, no quedaba clara la distinción. Bueno, no sé si era esto cierto o se lo habrán sacado de la manga, pero bueno, es curioso. En cuanto al otro lado del Jordán, dice Rabí Yosef el Galileo, no se traen las primicias
del otro lado del Jordán, ya que no es un país que emana leche y miel. O sea, si tú estabas al otro lado del Jordán, no podías llevarlas, supuestamente. Bueno. Hay que recordar que hay algunas tribus que estaban, media tribu de Manasés y tal, y otras más, estaban al otro lado de Jordán y dicen que no la podían llevar. O sea, hombre, en la época del Segundo Templo pues no había nadie de Israel que estuviera en esa parte, ¿no? Pero antes sí, ¿no? Entonces es un poco como contradictorio, porque sí que había tribus de Israel en aquella zona y llevarían pues las primicias, ¿no? Ya estamos en el capítulo 3. Dice, ¿de qué manera se llevaban las primicias a Jerusalén? Esto es muy interesante. Dice, todos los pequeños pueblos de una circunscripción se reunían en la capital de la circunscripción. Estaba como dividido en provincias y pues en la capital de esa provincia pues se reunían ahí y pasaban la noche, ¿no? En la plaza de la capital del distrito. Sí que entrasen en sus casas. Muy de mañana el encargado decía, levantaos y subamos a Sión, a la casa del Señor nuestro Dios. Se decía esto. Los de las cercanías de Jerusalén llevaban higos frescos y uvas frescas. Los de zonas alejadas, higos secos y uvas pasas. Tiene sentido, ¿no? Porque se secaba, ¿no? Por el camino. Pero bueno, curioso. El buey, bueno, luego se habla de más cosas, ¿no? El buey iba delante con los cuernos recubiertos de oro y con una guirnalda de olivo sobre el testuz. O sea, eran los que se sacrificaban, ¿no? El buey. La flauta sonaba delante de ellos hasta que alcanzaban las proximidades de Jerusalén. Cuando llegaban a la cercanía de Jerusalén, enviaban mensajeros y coronaban sus primicias. O sea, como las que las decoraban, ¿no? Ahora vamos a ver cómo las decoraban. Los gobernadores, prefectos y tesoreros salían a su encuentro. Y bueno, luego dice más cosas, ¿no? Dice el verso 32. Existían bueno, esto son unas notas, ¿no? En Palestina había 24 circunscripciones diferentes por razón de los 24 turnos sacerdotales en aquella época. Y cuando decían en el camino, tal, subamos y vayamos a la casa, ¿no? También decían, citando Jeremías 31:6, en el camino decían, me he alegrado cuando me decían, vayamos a la casa del Señor. Al llegar a Jerusalén exclamaban, nuestros pies están en tus puertas, oh Jerusalén. Al alcanzar a la montaña del templo, entonaban, aleluya, alabad a Dios en su santuario. En el atrio, alabe toda nefesh, ¿no? Al Señor, todo lo que respira, ¿no? Es como que a medida que iban llegando, ¿no? Pues iban diciendo esto, ¿no? Antiguamente todo aquel que sabía leer hacía la recitación y al que no sabía leer, le era recitada. O sea, antes del segundo templo seguramente se hacía así, cada uno lo leía, ¿no? Pero algunos se abstenían de traer las primicias por esa causa. De ahí que se dispusiera que fuera recitada tanto a los que sabían leer como a los que no se sabían leer. O sea, en la época del segundo templo siempre se leía. O sea, la recitación que hemos leído de Deuteronomio 26 se les leía a ellos. Dice, los ricos traían sus primicias en cestos de plata y oro. Los pobres las traían en cestos hechos de ramas peladas de sauce. O sea, evidentemente el rico lo decoraba más, ¿no? Los cestos de los pobres y las primicias de los ricos eran entregados a los sacerdotes, es decir, en última instancia era igual. O sea, no había ninguna diferencia, porque todo era entregado, sea fuera de un rico o de un pobre, ¿no? Bueno, luego habla de cómo se hacían las primicias, ¿no? Y dice, Rabí Simeón afirma, hay 3 categorías en relación con las primicias. Las primicias, o sea, del trigo o de lo que fuera, el suplemento de las primicias y la coronación de las primicias. El suplemento de las primicias debe ser de la misma especie, o sea, se hacía también con trigo. La coronación de las primicias debe hacerse con una especie diferente. Es decir, a lo mejor se hacía con trigo y cebada o se cogía cebada y luego se le ponía olivas, o sea que era así.
de ese estilo. El suplemento de las primicias ha de ser comido en estado de pureza y está libre de la ley que sujeta a los productos de diezmo dudoso. La coronación de las primicias, por el contrario, está sujeto a la ley que obliga a los productos de diezmo dudoso. Bueno, pero es curioso, ¿no?, cómo hacían eso. ¿Por qué se ha dicho que las primicias son como la propiedad del sacerdote? Porque él puede adquirir con ellas esclavos, terrenos y ganado impuro. Esto dice. El acreedor puede cogerlas a cambio de su fianza. O sea, puede hacer como que le sirva de dote para esposarse con una mujer. O sea, eso. Porque eso supuestamente pasaba a ser propiedad de los levitas, ¿no? Era como un diezmo, como pago de su ketuá, tal como se puede hacer con un rollo de la ley. O sea, él también podía comprar un rollo de la ley con eso, supuestamente. Rabí Yehudá dice, solamente se pueden dar a un asociado como regalo. Los sabios, en cambio, afirman, se pueden entregar a los sacerdotes de guardia y estos la pueden repartir entre ellos como cosas sagradas. Bueno, y hasta aquí la lectura, ¿no? Hay citas curiosas de la Mishnah, como veis, como te dicen cómo lo hacían y a medida que vaya llegando a Jerusalén, pues iban recitando y leyendo cosas, ¿no? Y demás. Y es muy bonito también. Pero bueno, para que lo quieras leer, bueno, la Mishnah ya sabéis que hay un tratado que habla de lo que sucedía en la época del Segundo Templo, que es el tratado Bikurim, así que ahí lo podéis leer. Y bien, y importante también, pues bueno, la moral, o sea, cumplir la Torá era importante, incluso en el tema de los Bikurim, porque claro, no iba a ser agradable delante de Dios que robaran las ofrendas y las, pues mira, ya estoy cumpliendo, ¿no? Pero lo has robado, ¿no? No tiene sentido. Incluso si el campo tuyo era robado o habías matado a su dueño y te habías quedado con él, tampoco era válido. Así que bueno, lo vamos a dejar aquí, Jabarín. Espero que os haya resultado interesante. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna duda o algo que queréis comentar, ¿no?, sobre lo que hemos leído, pues bueno, podéis comentarlo también, sin problema.